Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Epidemiología aplicada en prevención de riesgos laborales, información para la acción, con la temática titulada Sesión 7, Medidas Epidemiológicas de Asociación. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Miriam Perdomo. Ella es magíster en epidemiología, especialista en salud ocupacional, enfermera, auditora en sistemas integrados de gestión, con más de 22 años de experiencia laborando como líder de seguridad y salud en el trabajo en empresas de diversos sectores económicos, consultora, asesora y docente de maestría. Doctora Miriam, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días a Claudia y a todas las personas que se conectan en nuestra séptima sesión. Espero que nos acompañen a muchas más sesiones como tal. Llevamos 7 hasta este momento. Hemos hecho un recorrido interesantísimo sobre los estudios epidemiológicos, la importancia de la epidemiología en nuestra toma de decisiones en materia de SST. Hemos hablado de la estructura del programa de vigilancia epidemiológica en sus componentes del planear y del hacer. Y hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor a algunos, Claudia, puede que les suene así como que, ay, ven acá, yo porque voy a ver un dato de estadística. Pero resulta y pasa que las herramientas que la estadística nos ofrece, en especial el tema de medidas de frecuencia y medidas de asociación, es fundamental para mi toma de decisión. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más sencilla posible. En esta séptima sesión vamos a hablar de medidas de asociación. Y en la siguiente, espero que nos acompañen en la siguiente también, vamos a hablar de medidas de frecuencia, es decir, vamos a hablar de proporciones, tasas y demás, aplicada a la seguridad, porque recordemos que esta comunidad llamada epidemiología para la acción, la idea es que nos aporte herramientas para la toma de decisiones. Pero antes de comenzar, Claudia, vamos a hacer un pequeño sondeo para mirar qué conocimientos previos trae nuestro público hoy conectado. Claro que sí, doctora Miriam, muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento y dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Las medidas de asociación permiten cuantificar la relación que existe entre un factor de riesgo y una enfermedad. A, falso, B, verdadero. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso,
con un 10%, B verdadero con un 90%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Para visualizar la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, puedo usar tablas de 2 por 2, A falso, B verdadero. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso con un 45%, B verdadero con un 55%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Se define caso al grupo de personas que tienen la enfermedad y control al que no la tiene. A falso o B verdadero. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A falso con un 29%, B verdadero con un 71%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo, le damos paso a nuestra doctora Miguel. Listo, Claudia, muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar con una frase de William James que nos dice, si no estás lo suficientemente preocupado por el resultado, posiblemente harás algo para solucionarlo. Si estás lo suficientemente preocupado por un resultado, posiblemente harás algo para solucionarlo. Y si lo traemos a seguridad y la salud en el trabajo, a nosotros nos preocupan muchas cosas, ¿verdad? Nos preocupa la incidencia de la patología, nos preocupa la incidencia de la accidentalidad. Y una manera de actuar, de hacer algo para solucionar eso que tanto nos inquieta, es cuando nosotros empezamos a identificar problemáticas en quiénes y empezamos a analizar determinantes y factores de riesgos asociados. Y es por eso que en esta comunidad de la epidemiología enfocada a la prevención es que queremos brindarles herramientas precisamente para tomar decisiones con base a esas problemáticas que tanto nos inquietan. Queremos hoy en esta sesión brindarles herramientas para la identificación de variables de cuya asociación podamos medir, es decir, en esos problemas de nuestro día a día, usted como líder de talento humano, como gerente operativo, como líder de seguridad y salud en el trabajo, se enfrenta a unas situaciones del día a día. Una cosa es el diagnóstico que yo hago al inicio de mi año como tal y otro es ese día a día operativo que me empieza a generar una serie de problemáticas. Y muchas veces no tenemos ni idea de cómo abordarlos o si la estrategia que conozco me sirve frente a la problemática identificada. En este escenario como tal, vamos a mirar cómo el uso de medidas de asociación, específicamente una, me puede permitir tomar mejores acciones y focalizar las que yo considere pertinentes. Para ello, vamos entonces a socializar una serie de conceptos que estuvieron relacionados con el sondeo inicial y que seguramente para el sondeo final vamos a tener unos porcentajes distintos. Vamos a mirar un ejemplo, vamos a colocar unos 3 ejercicios relacionados con esa medida de asociación, pero también vamos a mirar cómo ese resultado aplica a un escenario real de una empresa de transporte para saber, bueno, en mi día a día, frente a esos datos, yo qué puedo hacer y que descubramos cuáles son esas ventajas que tiene la medida de asociación en mi quehacer en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta comunidad llamada epidemiología para la prevención, hay que recordar cuál es el aporte, qué es lo que me ofrece a mí epidemiología. Recordemos que en la epidemiología estudia la frecuencia y la distribución de los eventos que nos interesan. ¿Cuáles son los eventos que a nosotros en seguridad y salud en el trabajo nos interesan? Los ATEL, los incidentes, los accidentes y las enfermedades comunes que se pueden potencializar y terminar en laborales o patologías que una vez presentadas, pues obviamente son de origen laboral. Entonces, al identificar, al estudiar cómo se comporta la frecuencia y la distribución de ese evento, de ese síndrome de túnel del carpo, de esa lumbalgia, de esa asbestosis, de ese CA de pulmón, yo necesito para poder tomar decisiones medirlo, ¿cierto? Necesito medir la frecuencia de la enfermedad, cuantificar la relación existente. Y ahí empiezo entonces a adentrarme en algo que se llama los determinantes o factores de riesgo asociados. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo hablo de un síndrome del túnel del carpo, yo no solamente lo puedo asociar a un movimiento repetitivo. La literatura, revisemos nuestra GATIS, la literatura me está diciendo que existen otro tipo de situaciones o determinantes que también influyen en la incidencia del síndrome del túnel, como por ejemplo obesidad, como por ejemplo la ingesta de algunos medicamentos, por ejemplo los corticoides, además la vibración de cuerpo completo o de un segmento corporal, etc. ¿Ok? Entonces, si no analizo
bajo esa medición que estoy haciendo, si no analizo y no mido también esos otros determinantes, yo podría terminar enfocando la intervención hacia una sola problemática cuando realmente el origen del evento podría ser otro, y eso es lo que queremos socializar con este espacio de formación como tal. Entonces vamos a entrar en materia. Tenemos dos tipos de medida. En la medida en la que yo identifico situaciones, tengo que cuantificarlas, ¿verdad? Para esa cuantificación puedo utilizar dos tipos de medidas. Y vamos a retomar algunos conceptos que miramos por allá en el bachillerato o en la especialización, o eso que estoy viendo en este momento en la especialización que estoy haciendo, que son las medidas de frecuencia, que básicamente lo que me permiten es, o lo que permiten representar es cómo se comporta el evento en números enteros, en decimales, pero simplemente me está mostrando cómo se comporta el fenómeno. En este caso, el evento común, el evento laboral. ¿Listo? Es decir, el evento del trastorno, la enfermedad, de la TEL como tal. ¿Listo? En una población, ¿cuál? Es la que nosotros tenemos en mi grupo de trabajadores. ¿Okay? Necesito hacer el análisis de esa cuantificación para tomar decisiones. Pero si me quedo solo con la medida de frecuencia, y eso lo vamos a mirar también en la sesión siguiente, es decir, si solo me quedo con la forma del porcentaje o la proporción, la razón y la tasa, me voy a quedar corto, porque obviamente las medidas de frecuencia no me permiten hacer estimaciones, solo me permiten plantear hipótesis. Entonces, vamos a las medidas de asociación que necesitan de la medida de frecuencia, y la medida de asociación me permite relacionar estadísticamente y cuantificar la fuerza de esa relación. Y me permite determinar, en el caso concreto que les estoy colocando, el síndrome del túnel del carpo, oiga, ¿será que la vibración sí fue la que influyó en la incidencia del síndrome del túnel? ¿O es que hay otros factores que tienen mucha más fuerza? Es decir, para nosotros es muy claro por la literatura que la exposición a la vibración, por ejemplo, influye en la ocurrencia del síndrome del túnel. Pero ¿y qué tal si yo analizo estadísticamente hablando los otros factores? ¿Qué tal si yo aplico la medida de asociación a la obesidad? ¿Qué tal si yo se la aplico a las personas que ingieren corticoides y analizo ese mismo grupo poblacional, es decir, esos mismos trabajadores cuyos datos son los que me están permitiendo asociar, y miro y aplico la estadística y digo, ah, pero mira, es que sale mucho más alto la ingesta de corticoides que la vibración. Entonces eso me permite a mí decidir, es que mi programa entonces ya no va hacia DME, ¿no? Tengo que empezar a realizar otro tipo de estrategias. Entonces vamos a revisarlas en detalle. ¿Para qué nosotros medimos? En seguridad y salud en el trabajo, como en otros espacios o en otros aristas de la vida, yo no mido por medir, yo no cuantifico por cuantificar, yo no tengo datos. Yo esos datos los transformo en información, como les comentaba en la sesión anterior cuando hablábamos de sesgos, y esa información valiosa, válida, en la cual hemos identificado la calidad del buen dato, es la que me debe llevar a mí a tomar decisiones. Yo no tomo decisiones sin información. Es decir, y no tengo información sin datos válidos, ¿cierto? Entonces, yo mido para la toma de decisión. Y hay que recordar que dentro del proceso de la medición, ese valor obtenido, que inicialmente es un valor desconocido, siempre trae consigo la probabilidad de error, de lo que denominamos en epidemiología el sesgo, ¿cierto? Un error que va inherente ahí a ese proceso, que puede ser detectado en el momento de la medición o del instrumento o del entrevistador, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, mido para tomar decisiones. Entonces, al querer medir la asociación entre la presencia de un factor de riesgo y de un evento, voy a utilizar medidas de asociación. ¿Cómo los voy a representar? Aquí en la diapositiva les estoy mostrando lo que denominamos una tabla de 2x2. Es una tabla que también la podemos encontrar en la literatura con el nombre de tetracórica o tablas de contingencia, tiene diferentes nombres. Para nosotros, una tabla de 2x2 es simplemente la demostración de la relación entre un factor de riesgo, llámese vibración, llámese obesidad, llámese exposición a órganos fosforados,
y la cuantificación de las personas que se enfermaron, posiblemente asociadas o no a ese factor de riesgo, y los que no se enfermaron. Entonces es una relación entre una variable denominada factor de riesgo y el desenlace, la enfermedad. Aquí pudiéramos tener, reitero, vibración, y de este lado pudiéramos tener síndrome del túnel del carpo. Cada una de las celdas tiene un significado. Si yo reemplazara esta letra A por un número 3, sería el número de personas que se expusieron a la vibración y que se enfermaron de síndrome de túnel del carpo. B, si yo tuviera ahí 5, serían 5 personas que se expusieron a la vibración, pero que no se enfermaron por síndrome de túnel del carpo. Me devuelvo. A, si fuera 3, dijera 3 personas que se expusieron a la vibración y se enfermaron o que tuvieron una incapacidad por síndrome del túnel del carpo. Y B, que sería 5, puede ser 5, 7 o 10, son las personas que, a pesar de que se expusieron a la vibración, no se enfermaron. C sería estas personas que no se expusieron a la vibración, pero sí se enfermaron. Así que hay algo que está pasando ahí que generó el síndrome del túnel, pero no fue la exposición a la vibración. Y D, esas personas que ni se expusieron ni se enfermaron. Obviamente yo monto o yo diseño una tabla de 2x2 o tabla tetracórica o tabla de contingencia frente a los datos que obtengo en mi búsqueda de información. ¿De dónde obtengo yo información para diseñar una tabla de 2x2? En mi escenario laboral. ¿Qué input, qué herramienta, qué informe me arroja datos de enfermedades versus factores de riesgo? Ausentismo por causa médica. Cuando yo analizo el comportamiento de esa patología o de la reincidencia de incapacidades asociadas al síndrome del túnel, yo estoy obteniendo datos que los puedo bajar aquí. El diagnóstico de condiciones de salud también es un insumo importantísimo que me puede permitir aquí generar o construir una tabla de 2x2. Es decir, yo esto no lo traigo de la literatura de Inglaterra ni de Alemania, no, yo esto lo alimento con la información de mi escenario laboral, sea una empresa de transporte, del servicio de alimentos, entre otros. ¿Ok? Sigo con mi tabla. A y C sería el total de los enfermos y B y D sería ese total de personas sanas como tal. Así diseño una tabla de 2x2. ¿Cuál es la medida de asociación que nos permite medir la fuerza de la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad o un desenlace? Se llama OR, en inglés odds ratio, que también la podemos encontrar como con otros nombres, razón de cruzado, de disparidad. En términos muy sencillos, no es más que una medida que me permite identificar la probabilidad de presentarse la enfermedad en los que no se expusieron frente a los que no se expusieron. La utilizamos muchísimo, la podemos usar mucho en seguridad y salud del trabajo cuando yo hago estudios de casos y controles en las que yo tengo mi grupo de trabajadores y quiero identificar por qué en unos sí y en otros no. Las personas que hacen parte de esta cuantificación se denominan casos a quienes tienen la enfermedad, y el grupo que no tiene la enfermedad se le denomina control, como con el que voy a compararlo como tal. ¿Listo? Y tengo, para que ese OR sea mucho más contundente, yo debo determinar o debo aplicarlo a todos los factores de riesgos que la literatura me está diciendo que están asociados a la enfermedad. Un ejemplo concreto para entenderlo: si a mí la literatura me dice, y cuando yo hablo de la literatura me estoy yendo a una de nuestras mejores herramientas epidemiológicas, que son las GATISO y GATIS. En el caso de DME, de desorden musculoesquelético, me está diciendo que ese desorden musculoesquelético puede estar asociado a vibración, a obesidad, a la ingesta de macrólidos y a otras, a fracturas, a afectaciones antropométricas, etc. Si yo a cada determinante le obtengo el OR, yo voy a poder tener mejores herramientas para tomar la decisión. ¿Ok? Les decía que esa medida de asociación se utiliza muchísimo en los estudios de casos y controles. Y quise traerles esta diapositiva para acordarnos de lo que vimos de casos y controles en nuestra sesión, hace unas sesiones anteriores, en la que yo les contaba
que en un estudio de casos y controles describimos una problemática y establezco comparaciones entre casos, es decir, personas que tienen el evento y los controles, las personas con las que comparo, ¿cierto? Y que puedo hacer estudios muy, muy antiguos y traerlos a la fecha, o que puedo trabajar en el día a día con la información que tengo en este momento. Entremos al OR para entender un poco más esta medida estadística. Entonces, tengo en este momento, permítame un momentico y me voy a ir de aquí, tengo en este momento en la diapositiva la fórmula que utilizamos para medir el OR como tal. La fórmula se llama, la medida estadística se llama OR. Se llama la relación de los cruzados, ¿ok? Es un cociente, es decir, es una relación entre un numerador y un denominador. Y es un cociente de probabilidades. Reitero, la probabilidad de que se presente el evento en las personas que se expusieron frente a la probabilidad que se presente en los que no se expusieron. Podemos tener, obviamente hay que hacer una multiplicación y luego una división, y podemos obtener un resultado. Y ese resultado estará en relación a la fuerza. Si ese resultado es superior a 1, significa que hay mayor probabilidad de que ese factor de riesgo sea el que haya influido en que se presentara nuestro síndrome del túnel del carpo, o nuestro CA, o nuestro hombro doloroso, o nuestra tendinitis. Si es menor, se atribuye como un factor protector, y si la relación de ese cociente me da un resultado de 1, significa, señores, que por ahí no es. O sea, ese factor de riesgo, de acuerdo con los datos, no es el que influyó en que se presentara esa enfermedad. Veamos un ejemplo concreto. Asbestosis versus casos y controles. Exposición a asbesto mayor al TLB y cáncer de pulmón. Quiero saber, para encontrar la utilidad de esta medida de asociación, yo quiero saber si exponerse al asbesto mayor al TLB en este grupo poblacional bajo estas características y con estos datos fue la que tuvo mayor probabilidad de que se presentaran los cáncer o el cáncer de pulmón. Para este ejemplo, la empresa tuvo 206 personas que sí se expusieron al asbesto mayor al TLB y se enfermaron, pero tuvieron 64 que se expusieron al asbesto mayor a su TLB y no se enfermaron. Al finalizar, 356 personas ni se expusieron ni se enfermaron, y 9, aunque no se expusieron al asbesto, sí se enfermaron. Al aplicar la fórmula del OR, o la fórmula de probabilidades, nos indica que debemos multiplicar el dato correspondiente a la letra A y el dato correspondiente a la letra D. O sea que voy a multiplicar la presencia de la enfermedad frente por el dato de los que ni se expusieron ni se enfermaron, ¿cierto? Y eso lo voy a dividir sobre la probabilidad de que se presenten casos en personas que no se expusieron y frente a los que sí se expusieron. Al dividir, al multiplicar y al dividir, me va a dar para este ejercicio, en esta circunstancia y con esta información, me va a dar 127. ¿Y qué significa 127? De acuerdo con la medida estadística del OR, significa, o lo interpretamos de la siguiente manera: la exposición o haberse expuesto a asbesto mayor a su TLB o por encima de su TLB aumenta 127 veces la probabilidad de desarrollar CA de pulmón respecto a los que no se expusieron. Imagínense que nos diera ese resultado tan gigantesco en lumbalgia, en síndrome de túnel. Y cuando yo analizo el factor de riesgo o todos los factores de riesgo asociados a lumbalgia, asociados a síndrome de túnel, me den esos valores. ¿Qué va a pasar con eso? Pues yo voy a seleccionar el de mayor valor y hacia eso es que canalizo o focalizo las acciones. Es decir, no me desgasto en los otros, sino que ubico el OR de mayor valor y las intervenciones las vuelvo muy concretas, muy específicas. Esa es la utilidad que me ofrece una medida de asociación estadística como la de OR como tal. Recordemos que esta medida denominada OR me permite identificar si hay asociación y la fuerza de la asociación
entre un factor de riesgo o muchos factores de riesgo y una enfermedad o un desenlace o un evento. Hagamos ejercicios, porque así es que aprendemos. Vamos a hacer 3 y luego les voy a explicar 3 y luego vamos a mirar un escenario en una empresa X. Vamos a mirar, imaginémonos que estamos en una empresa del sector agroindustrial en la que se trabaja con plaguicidas, ¿cierto? Que hace parte de ese grupo de los carbamatos, de los organofosforados. Eso no quiere decir que no tengamos plaguicidas en la oficina donde usted está sentado en este momento. Claro que hay. Todas las empresas hay control de vector, así que cuidado en su oficina si lo utilizan. Entonces, para este escenario tenemos uso como factor de riesgo o como agente, el organofosforado, un plaguicida, y tenemos problemas de salud relacionados con dermatitis. Tenemos muchos casos de dermatitis aparentemente de contacto y yo quiero como líder de seguridad saber si la dermatitis tiene que ver con el uso o la manipulación del organofosforado, del plaguicida. Si yo reviso la literatura, en este caso me voy a la de dermatitis de contacto, yo me encuentro dentro de los determinantes que entre otros está el contacto sin protección de los plaguicidas inhibidores de la colinesterasa. Pero también existen otros factores, como el uso de otro tipo de sustancias químicas o de antecedentes alérgicos. Es decir, la persona tiene un problema de base y yo quiero mirar si definitivamente el organofosforado es el que influyó en el caso de dermatitis. Para esta empresa tengo 90 personas que se expusieron o que manipulan el plaguicida frente a 110 que a pesar de estar expuesto al plaguicida no presentaron casos de dermatitis. Tengo 30 casos, 30 reportes de personal que a pesar de que no se expuso al organofosforado, al plaguicida, sí presentó casos de dermatitis. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si de pronto están en la misma área, ¿por qué hubo 90 que sí y 30 que no? ¿Cierto? Y tenemos 170 personas que ni se expusieron a los organofosforados ni presentaron el caso de dermatitis, para un total de 120 enfermos o reportes de dermatitis frente a 280 reportes de no afectación. Cuando aplicamos el OR, es decir, la fórmula de los cruzados, y multiplicamos 90 por 170 y eso lo dividimos entre 110 por 30, me da un valor de 4,63. Y se interpreta de la siguiente manera. Haberse expuesto a organofosforados, a plaguicidas, a fungicidas, a este tipo de carbamatos, aumenta 4,6 veces más la probabilidad de presentar dermatitis en relación a los que no se expusieron a esa enfermedad. Y uno diría, ok, 4,6, como me dicen algunos de mis estudiantes, ¿eso es poquito o eso es mucho? Depende de la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué tan grave es la reacción o la aparición de la dermatitis por organofosforado? Yo tengo que revisar cómo se comporta la dermatitis y entonces, si eso es mucho, decir, miércoles, espérate. Si yo soy una empresa que manipula para su proceso productivo plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, yo tengo entonces que pensar con ese 4,6 veces más la probabilidad de presentar dermatitis. Ojo con los exámenes de ingreso con enfoque dermatológico porque existe la probabilidad de 4,6 veces de que se presente el caso en esas personas que ingresaron aparentemente sanas, ¿cierto? Yo tengo que revisar o tengo que tener un buen programa de químicos, ¿verdad? Para identificar todos los controles necesarios y establecer todas las barreras que existan entre la manipulación del producto y el colaborador. Bueno, ¿y si no fue organofosforado? ¿Qué tal si es un proceso alérgico lo que incrementa la probabilidad de dermatitis? O sea, la reacción o la respuesta o la somatización del cuerpo frente a la dermatitis. Entonces, también tendré que aplicarle el OR al proceso alérgico como tal. Veamos un ejercicio 2. Acá tenemos factor de riesgo, fumar. Entonces tengo el grupo de fumadores o exponerse al humo de cigarrillo y los no fumadores o no exponerse al humo del cigarrillo. Frente al evento cáncer de pulmón y no cáncer pulmonar. ¿Ok? Tengo 40 personas que se pusieron o que fumaban y presentaron cáncer de pulmón y 10 personas
que no fumaban, pero presentaron CA de pulmón. 15 fumadores o expuestos al humo del cigarrillo que no presentaron el cáncer de pulmón y 45 que ni se expusieron ni presentaron. Es decir, son parte de ese grupo de estudio, de ese grupo de personas expuestas, de ese grupo de trabajadores que yo tengo y sobre el cual quiero comparar y decir por qué en estos sí y por qué en estos no. Para un total de 110 personas que estoy en este momento analizando bajo el enfoque de la medida de asociación llamada OE. Esta medida de asociación básicamente me dice, oiga, para identificar la probabilidad de aparición de la enfermedad en el grupo de expuestos, debe dividirlo sobre la no probabilidad en el grupo de no expuestos, ¿verdad? Es decir, multiplique 40 por 45 y eso divídalo sobre 15 por 10. Eso me da 12. El cáncer pulmonar o el cáncer de pulmón es 12 veces más frecuente en fumadores o en aquellos trabajadores que se expusieron al humo de cigarrillo frente a los que no son fumadores o frente a los que no se expusieron. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Y eso es mucho? ¿Eso es poquito? Depende de la historia natural y de la severidad del evento. Cáncer pulmonar, la literatura que me está diciendo sobre el cáncer, cómo está el desenlace, es crítico, es de muerte, es de recuperación, es de reincorporación. Y entonces vuelvo al mismo ejercicio. ¿Y si no es fumar? ¿Y si no es exponerse al humo de cigarrillo? ¿Y si es otro tipo de factor? ¿Qué me está mostrando la Gatis frente al tema del cáncer del pulmón? Es la exposición a otro tipo de sustancias y hago el mismo ejercicio. Le aplico a cada factor de riesgo, le voy a aplicar el OR o la medida de asociación. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Pues tomo de este grupo de trabajadores y segmento. Entonces, imaginémonos que yo quiero mirar factor de riesgo fumar o exponerse al humo de cigarrillo y yo quiero tener en cuenta otro factor de riesgo y es la edad. Entonces yo tomo a esos 110 y los subdivido. A un grupo le mido el factor de riesgo y luego tomo el grupo y empiezo a segmentar por edades. Voy a colocar un ejemplo. Mayores de 35, menores de 35. Y entonces aquí en esta primera columna que les estoy mostrando, no iría la exposición, sino iría la variable edad. Mayor de 35. ¿Quiénes son mayores de 35 y presentaron CA de pulmón? ¿Quiénes son menores de 35 y no presentaron o sí presentaron el cáncer de pulmón? Y empiezo a sacarle a cada uno de esos determinantes o factores del riesgo el OR. Y puedo determinar si definitivamente la edad sí influye o no en la incidencia de ese evento. Vamos a un ejercicio 3, porque en este momento alguien podría decir, bueno, yo me conecté a una charla sobre medidas y estoy como medio enredadito, o alguien pudiera decir, voy cogiéndole como el hilo. Vamos a mirar un tercer ejercicio y luego pasamos a un ejercicio de una empresa de transporte para decantar bien la medida. No necesito ser el experto en estadística. Necesito conocer cuál es el objeto de la medida de asociación. Mirar la fuerza y la relación que existe entre un factor de riesgo y varios factores de riesgo y el desenlace o el evento que me interesa. Me interesa la enfermedad, me interesa el accidente, me interesa el incidente. Ese es el evento que me interesa y voy a mirar cuáles son, le voy a sacar la medida de asociación a todos los factores de riesgo que están relacionados con ese evento que a mí me interesa. Y la fórmula, necesito conocer la fórmula, necesito conocer dos cosas. ¿Cuál es el objeto de la medida? Y aplicárselo a cada uno de sus determinantes y la fórmula. Y en la fórmula, obviamente, cruzo los datos obtenidos que diligencié en mi tabla de 2×2. Veamos este tercer y último ejercicio. En este tercer y último ejercicio cambiamos el tema, cambiamos el escenario. Y dijimos, bueno, vamos a mirar, porque tengo de pronto un programa de riesgo cardiovascular o tengo un programa de fatiga o tengo un gran programa de promoción y prevención o mi gran programa de estilo de vida y trabajo saludable. Y quiero saber hacia dónde lo direcciono. Así que revisando el ausentismo, revisando las incapacidades, revisando la minuta del comedor de empleados, revisando lo que la gente comenta, parece que las personas están teniendo problemas con el sueño por la ingesta de algunos alimentos que comen antes de dormir.
Vamos a imaginarnos que trabajamos en una empresa en la que hacemos turnos mixtos, mañana, tarde, noche, y queremos saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? O tengo un problema con la obesidad y el índice de masa corporal se está incrementando, o Framiga me está reportando un nivel medio, es decir, probabilidad de infarto o evento cardiovascular a 10 años, o trabajamos en una empresa de conductores y resulta y pasa que el perímetro abdominal está creciendo mucho. Eso pasó es una problemática sentida, lo hemos escuchado en televisión. El perímetro abdominal está creciendo mucho y este conductor ya no cabe en el espacio que hay entre el espaldar de la silla y el manubrio para conducir, ¿cierto? Dentro de los determinantes, dentro de los factores asociados a eso, me encontré con que hay problemas con el tema de la calidad del sueño que hace que la gente coma un poquito más. Entonces voy a sacarle el OR a una de esas cantidades de factores de riesgo y decidí que fuera el de la ingesta de dulces. ¿Por qué? Porque la encuesta que apliqué me dio eso. Entonces voy a mirar ingesta de dulces como factor de riesgo. ¿Quiénes sí comían dulces antes de dormir? ¿Quiénes no? ¿Quiénes eran los trabajadores que presentaron o que manifestaron tener problemas del sueño? Frente al estudio que estoy adelantando, 112 personas indicaron que sí comían dulce antes o pocas horas antes de dormir. 112 personas sí ingerían dulces antes de dormir, frente a 88 que a pesar de que no tomaban o comían los dulces, también tenían problemas de sueño. Fíjense que es un dato importante, 88 personas para este ejercicio, yo diría, miércoles, entonces a lo mejor la ingesta, tengo que mirar otros factores de riesgo, porque mucha gente está teniendo problemas con la calidad del sueño y no necesariamente porque ingieran comidas. 176 personas también comían dulces antes de dormir, pero manifestaron que no tenían problemas de sueño, que tenían ese sueño conciliador de 6, 7 horas deliciosos y profundos. Y 224 personas manifestaron que ni comían, pero que tampoco tenían problemas de sueño, para un gran total de 400 personas que no tenían problemas y 200 que sí. Uno diría, bueno, listo, pero eso es sencillo, o sea, entonces ahí el problema no es la ingesta de sueño. Como no puedo tomar decisiones simplemente porque lo presumo, aplico la estadística y en este caso la fórmula de la medida de asociación llamada OR para ser contundente con el resultado. Al aplicar la fórmula del OR, es decir, la fórmula de los cruzados, multiplico los 112 que sí presentaron problemas de calidad de sueño y comían los dulces frente a los 224 que ni comían ni presentaron problemas. Y eso lo divido sobre las 176 personas que a pesar de que también comieron dulce, no presentaban problemas de sueño, por los 88 que no comían dulces y sí presentaron problemas con la calidad del sueño. Y eso me dio 1,6. Si usted tiene la calculadora y su celular a la mano, usted sencillamente hace el ejercicio y aplica esa fórmula, reemplaza los datos y seguramente le va a dar ese valor o un valor aproximado. Y lo interpreto de la siguiente manera. El hábito o la ingesta de alimentos o de dulces antes de dormir es o influye 1,6 veces más en las personas que tienen mala calidad del sueño. Imagínense que yo tenga un problema de fatiga, que mis trabajadores sean de la plataforma del aeropuerto. Imagínense que yo sea la líder de SCT en una empresa de transportes, de estas empresas que transportan personas en la noche. Yo tengo entonces que focalizar la intervención hacia el control de la ingesta de dulces, en la regulación de esa ingesta de dulces. Si yo quiero mirar qué otros factores influyen, analizo y reviso la literatura y seguramente voy a obtener muchos más factores y a cada uno le saco los determinantes. Y hacia ese que obtenga un mayor valor, hacia ese focalizo mi intervención. Para volver esto un poquito mucho más práctico, vamos a mirar un ejercicio en un escenario real y es una empresa de transportes intermunicipales, un ejemplo que hemos utilizado desde nuestra primera sesión. La empresa se llama Transportamos S.A. y es una empresa como cualquiera de las que usted trabaja, en la que se ha venido presentando problemas desde el 2020, ha venido presentándose una problemática en la incidencia, o sea, un incremento en los problemas de síndrome de túnel del carpo en los trabajadores masculinos y también hemos tenido problemas de lumbalgia en los conductores.
Al analizar las variables sociodemográficas, tenemos una media, un promedio de 45 años más o menos, con una desviación de 5, una antigüedad promedio de 6 años, 90% de ellos son casados, viven en su gran mayoría en un municipio que queda a 2 horas más o menos del sitio donde tienen que llegar a recoger el bus y luego volver a dejarlo, o sea que es un trayecto importante. Empezaron a conducir a muy temprana edad, juegan tejo los fines de semana y tienen un índice de masa corporal ubicado en obesidad grado 2. Esta es una situación que puede ser parte de ese análisis que nosotros hacemos en nuestros escenarios laborales. La empresa decide identificar qué es lo que va a pasar, porque es una empresa de transporte. No podemos sencillamente mandarlos todos a dormir, hay que hacer los 3 turnos, porque para eso funciona la empresa. Pero el conductor que tiene lumbalgia y el conductor que tiene síndrome, con esa obesidad, ¿cómo hago? ¿Qué hago? No le puedo controlar la ingesta de comidas en su casa, empieza la problemática, ¿no? Entonces decidimos mirar si hay asociación entre vibración y lumbalgia. Y empezamos a hacer análisis, factor de riesgo 1, factor de riesgo 2, frente a lumbalgia, frente a síndrome de túnel. Para este ejercicio solo vamos a utilizar exposición a vibración, 6 horas continua y la lumbalgia. Y hablamos de 6 horas continuas porque es ese tiempo que él estaría como en campo. El resto es el tiempo del trayecto. Pudiéramos también sacarle el OR a ese tiempo de trayecto. Para efectos del ejercicio nos encontramos con 200 casos de personas que tuvieron lumbalgia y que también se pusieron a vibración, cuerpo completo. Y alguien diría, ¿cómo así que vibración cuerpo completo? Los motocarguistas no son los únicos que se ponen a vibración cuerpo completo. El señor de la ruta de los buses intermunicipales también se expone a vibración cuerpo completo. 9 personas no se expusieron a la vibración por más de 6 horas, pero sí presentaron lumbalgia, frente a 356 personas que ni se expusieron ni tuvieron la enfermedad, y 64 que sí se expusieron a vibración, curiosamente, no presentaron problemas de lumbalgia, para un total de 629 personas que participaron de este análisis, que para nosotros como líderes de seguridad y salud en el trabajo es un problema. ¿Y por qué es un problema? Imagínense el conductor con lumbalgia y tiene que seguir haciendo los turnos. Como gerente yo le diría a mi CISO, bueno, cuénteme, ¿qué hacemos? ¿Ok? Al aplicar la tabla de 2x2 en esta medida de asociación llamada OR, se encontró que frente a la exposición de vibración 6 horas, se aumentaba 124 veces más la probabilidad de desarrollar lumbalgia. 124 veces más. O sea, se aplica la fórmula del OR, la probabilidad de que aparezca sobre la probabilidad de los que no, y se encontró ese resultado. Ahora, ¿qué hago con ese dato? Porque yo no le puedo decir a mi gerente, señor, el OR, a mí me enseñaron en una capacitación de la ARL que había una medida de asociación que se llamaba OR y nos dio 124. La pregunta ahí que viene es, ajá, ¿y qué hago con ese dato? Y entonces, establezco el plan de intervención. Y con esa actividad, con este dato, con ese análisis de ese factor de riesgo y con los otros factores, el OR de los otros factores de riesgo, yo puedo entonces tomar las diferentes decisiones. 1, le aplico el OR a todos los determinantes o factores de riesgo. Es decir, aplico OR a obesidad, a comorbilidades de base. A lo mejor el problema de lumbalgia no es de vibración. Es que las personas tienen un problema de lordosis, de cifosis, de un problema de hernia, de pinzamiento, de radiculopatía, ¿cierto? De pronto depende del tipo de vehículo. Algunos tienen una van, otros tienen unos buses. Entonces le saco el OR a el que usa buses, al que utiliza la van, a la antigüedad en el oficio. ¿Quién dijo que no puede ser un factor a considerar? ¿Y qué tal si el problema es de los más jóvenes y no de los más antiguos? Entonces también le saco el OR a la antigüedad en el oficio, pero también a la antigüedad en la tarea o en la labor. A lo mejor la persona acaba de ingresar y esta es su primera experiencia laboral. A lo mejor lleva 20 años, pero con nosotros solo lleva 5. Y también le puedo sacar el OR al perímetro abdominal. A lo mejor ese gran tejido adiposo es el que pudiera estar influyendo en la incidencia o en la problemática de lumbar. ¿Qué más puedo hacer? Revisar la ejecución de los planes de mantenimiento de vehículos. Si luego de aplicado los OR, lo que puntuó mucho más alto, en este caso, 124 veces nos lo dio la vibración, tengo que revisar con el área de mantenimiento
Mire, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con la amortiguación? Y alguien pudiera decir, pero doctora Miriam, yo no soy mecánico, yo no soy ingeniero. Sí, pero usted es el líder de seguridad y trabajamos bajo el enfoque de la integralidad. A lo mejor no es el mecánico, no es el ingeniero, pero usted sí sabe quién tiene la información y usted necesita trabajar de manera integral, de manera coequipera, con ese otro cargo para poder resolver esta problemática, porque es que en este momento usted tiene la gerencia encima y la gerencia le está diciendo, tengo problemas, la gente se me está incapacitando con lumbalgia, estoy teniendo que reemplazar conductores, ya no tengo más, ¿qué vamos a hacer? También podemos hacer observaciones en campo, mirar cómo se hace la tarea, cuál es la mecánica corporal, pero también podemos hacer inspecciones in situ. Podemos haberle cambiado la cabina, divina la cabina, a los buses, pero el conductor definitivamente hace cosas que no corresponden. Puedo diseñar un programa de vigilancia, pero ojo con esto. Yo no diseño el programa de vigilancia sin antes haber sacado el OR el resto de factores de riesgo. Porque alguien pudiera decirme, bueno, sencillo, montemos un programa biomecánico. Cuidado, y no es esa la problemática. Entonces, para tomar la decisión qué tipo de programa de vigilancia, debo haber aplicado el OR a las demás medidas o a los demás factores de riesgo. Puedo también analizar tiempos de descanso. Pudiera hacer un análisis, un estudio de tiempos y movimientos. También pudiera realizar valoraciones médicas con el enfoque osteomuscular si la problemática apunta hacia allá. Puedo también aportar conocimiento y conceptos desde seguridad y salud al diseño de los perfiles del cargo. Y si quisiera irme un poco más allá, puedo trabajar de manera mancomunada con talento humano, con el área de selección de personal, con el área de reclutamiento para definir ciertos perfiles que me están mostrando que tuvieran mayor probabilidad de presentar esa lumbar. Puedo enfocar y hacerle seguimiento a los grupos de exposición similar y entonces ahí sí hacer seguimiento efectivo, concreto, puntual al caso sospechoso o al que ya tiene la incapacidad de lumbalgia como tal. Pero también puedo hacer un trabajo preventivo dentro de PIP para las actividades que hoy, perdón, para las personas que hoy se encuentran sin ese diagnóstico como tal. Y puedo utilizar semaforización, clasificación de área, para que yo pueda orientar las intervenciones hacia el grupo que realmente me interesa. No estoy diciendo con esto que a los otros no, pero que hay una problemática sentida y hay unos datos que me están mostrando que si yo no actúo ya, voy a tener más personas enfermas, ¿verdad? Y puedo aplicar, para terminar, puedo aplicar todas las medidas que desde el punto de vista de seguridad industrial me permite aplicar desde la eliminación, pero para eliminar necesito datos. Imagínense que yo le diga a mi gerente, no señor, a partir de la fecha hay que eliminar este tipo de buses porque el OR me está mostrando que la vibración es la que está influyendo. Seguramente la que se va soy yo. Pero también puedo aplicar medidas de sustitución, controles de ingeniería, control administrativo, puedo pedir orientación, puedo revisar. El tema del control administrativo no es que ahora Juan no está y ahora está Pedro, o vamos a rotarlos porque al final voy a tener dos con lumbalgia. No funciona de esa manera. El elemento de protección frente a lumbalgia, muchos dirían, no, pero utilicemos la faja. Ustedes saben que la literatura hoy nos muestra la poca efectividad de ese elemento frente a la lumbalgia como tal. Puedo hacer todo y muchas cosas más. Las intervenciones, me voy a devolver a la diapositiva anterior. Este grupo de intervenciones que yo decido implementar deben, ojo, deben, mayúscula, resaltado y con resaltador y con liniecita debajo, deben realmente modificar ese dato. Al año de yo haber aplicado algunas o todas este tipo de intervenciones, yo debo volver a aplicar mi tabla de 2x2, debo volver a sacarle el OR y yo he debido obtener una disminución en la información. Porque recuerden que bajo el enfoque epidemiológico, nosotros reducimos y controlamos la aparición de estos eventos que nos interesan. Si yo luego de un año no obtengo resultados, tengo que empezar a analizar si la estrategia fue la adecuada. Así que de esa manera le encuentro la utilidad y el sentido a la medida de asociación denominada OR. Una medida que me permite mirar la relación y la fuerza de la asociación entre diferentes factores de riesgos y una enfermedad que prevalezca en mi población trabajadora. A modo de resumen, el análisis de los datos bajo el enfoque a riesgo a veces no se nos facilita mucho porque no nos gusta y demás. La invitación
aquí en este momento bajo esta comunidad y seguramente bajo todas las comunidades que tenemos establecidas para ustedes en Positiva, es que el análisis del dato como tal me va a permitir siempre tener una mejor orientación hacia la toma de decisiones. No quiere decir que sea la verdad absoluta, pero por lo menos voy a poder encauzar las acciones de una manera mucho más orientada. La medida de asociación, en este caso, el OR o el Old Radio, son de mucha ayuda. Así que la invitación es a que la utilicen, que la depuren y que la apliquen en sus escenarios laborales. Identificar todos y cada uno de los determinantes en salud que influyen en las enfermedades prevalentes, sacarle el OR, identificar y caracterizar muy bien mi población objeto y todas las variables que pueden influir en la aparición del evento, seguramente nos va a llevar a cabo o nos va a permitir planificar mejor la acción. Así que el momento es ya. Utilicemos estas herramientas que nos están invitando a utilizar, que seguramente las encontramos en Posipedia, y tengamos los mejores resultados posibles pensando en nuestra población trabajadora, gente sana, gente productiva y sobre todo que nuestros planes de trabajo vayan siempre muy bien focalizados. A modo de información general, bibliografía de interés que va a reposar en la presentación para que puedan tener y ampliar conceptos relacionados con la sesión del día de hoy. Si tenemos preguntas, los invito en este momento a abrir ese espacio a través del chat, las preguntas relacionadas con la sesión o si tienen alguna situación puntual que crean que desde la medida de asociación OR podamos resolver. Y bueno, Claudia, doy el espacio para el sondeo. Listo, Doc. Entonces, no sé si quieres que respondamos las preguntas que tenemos acá o nos vamos con el sondeo. ¿Tenemos preguntas o hacemos, tenemos las preguntas en el chat? Tenemos 3 preguntitas. Perfecto, entonces respondamos las 3 preguntas y luego hacemos el sondeo. Listo, de buena amiga. Entonces dice, buenos días. Mauricio Rodríguez Díaz, funcionario de la Contraloría del Departamento del Magdalena. Tengo las siguientes dudas. ¿Cómo se realizan las tablas para realizar el ODD ratio? ¿Se dice así? Sí, ¿sí? ¿Cómo se construye la tabla? Sí, las tablas para realizar lo que tú acabas de indicar dentro de la entidad. Para ello se deben solicitar los estudios médicos pertinentes a los funcionarios para obtener estos datos. Ok, Mauricio, muchas gracias por tu pregunta. Eso quiere decir que estabas muy atento. El OR, para que lo hagamos mucho más sencillo, el OR, la tabla de 2x2 se alimenta de información. ¿De dónde obtengo ya la información? Yo puedo solicitar, vamos a colocar algo concreto. Hay una problemática en el tema de la lumbalgia. ¿En dónde yo me entero que hay problemas de lumbalgia? En el ausentismo por causa médica. Entonces yo voy a tomar, le voy a solicitar al área correspondiente que me regale la tabla en Excel o que me regale el archivo donde tengo el ausentismo por causa médica o donde se ha registrado el ausentismo por causa médica, en este caso en la empresa, de los últimos 2 años. ¿Por qué no del año anterior? Porque recordemos que venimos de un tema de pandemia y demás, y porque el comportamiento de las enfermedades siempre es mejor tomarlo desde los últimos 2 años. Entonces yo le digo a la persona de talento humano, quien corresponda, que me comparta la información. Me va a llegar un Excel generalmente. En el Excel, como lo que me interesan son los diagnósticos relacionados con lumbalgia, entonces voy a revisar la columna, voy a validar primero la calidad del dato. Reviso toda la matriz, que la información que contenga la matriz sea válida, es decir, que diga lo que realmente tiene que decir, que si la variable se representa en número, diga un número, que no sea que de pronto coloque en la cuadrícula de tipo de incapacidad y aparece 3, que es 3, o es enfermedad común, o es enfermedad general, etc. Reviso la calidad de esa gran base de datos, que en ese momento es una fuente secundaria, y que obviamente, pues, como les decía al comienzo, la toma de datos siempre va a traer consigo la probabilidad de error. Y una vez revisada y validada la calidad del contenido de esa gran base de datos, me voy a ubicar en la columna de diagnósticos y ahí voy a encontrar muy seguramente el diagnóstico de lumbalgia, que es el que a mí me interesa. Mauricio puede encontrar de pronto un código alfanumérico, revisa en el código CIE10, el que corresponde a lumbalgia, y luego con esos datos usted llena la tabla de 2x2, pero entonces usted me va a decir, ajá, pero ¿y cómo lo hago si ahí solamente tengo la gente que está incapacitada? Bueno, lo vamos a tomar por áreas, Mauricio. Entonces voy a tomar las incapacidades relacionadas con lumbalgia, por ejemplo, del personal que está en campo.
¿Cuántos son el total en campo? Imaginémonos que en el total de campo son 500 personas. De esas 500, ¿cuántos se incapacitaron por lumbalgia? Y voy llenando cada uno de los datos que corresponden a esas cuadrículas. Y de esa manera la termino. Entonces, ausentismo puede ser un insumo. El informe de condiciones de salud puede ser otro insumo que me permita obtener la información. A lo mejor de pronto usted me dirá, no hay nada. Listo, entonces apliquemos una encuesta de morbilidad sentida, por ejemplo, y de ahí detecto cuántas personas están manifestando sensación de dolor frente a ese total de personas. De esa manera, lleno y completo mi tabla de 2x2. Muchas gracias, doctora Miriam. Tenemos una del señor Antonio José Falla. Él nos dice, hola, muy buenos días. El tiempo puede generar una variable dependiendo del mes en el año, vacaciones. ¿Cómo se guía una variante constante para sacar más preciso? Yo puedo, en el análisis, Antonio es la persona, ¿verdad, Claudia? Sí, señor. El señor Antonio. Antonio, en el análisis que yo hago de la enfermedad y de los factores que influyen, recuerden que yo les decía que yo tengo que analizar la población. Y una de las variables que yo puedo considerar es, ve, ¿en qué momento se están presentando los problemas? Los lunes, los viernes, y yo puedo en la columna de factor de riesgo, entonces ya no colocar factor de riesgo, sino el día. ¿Quiénes? Los eventos que se presentaron en la época de lluvia y los que no se presentaron en la época de lluvia. Y yo puedo mirar la asociación y la fuerza de asociación entre el comportamiento de lluvias o no lluvias, enero o febrero, día lunes o día miércoles, y el desenlace. Claro que lo puedo hacer. Me permite hacer esa asociación, Antonio. Listo, doctora Miriam, muchas gracias. Espérame a ver si tenemos otra. La señora Maritza Gómez, el OR se hace si resulta alguna condición relevante en la población. Si son aliadas, esas no se realizan. Si son áreas, eso no se realiza. Aliadas. El OR Si se hace si resulta alguna condición relevante en la población. Si son aliadas, esas no se realizan. no entiendo el concepto de aliadas, si Marisa de pronto nos puede escribir. Aisladas, perdóname, Doc. Aisladas. Si son eventos aislados. Yo siempre puedo sacar el OR a lo que me interesa. Siempre puedo sacar el OR a lo que me interesa. Yo le puedo sacar el OR a la problemática que tengo ya evidenciada en el ausentismo, pero a veces la gente no se incapacita. Tenemos muchos escenarios en que las personas no se incapacitan. Le voy a colocar un ejemplo. Cuando las empresas tienen unos servicios de pólizas de salud, la gente no va a la EPS por la incapacidad, ¿cierto? Va directo a su póliza. Entonces, muy probablemente no voy a encontrar registros de incapacidad. Pero yo estoy escuchando que algo está pasando. Yo estoy escuchando que la gente necesita tomarse el café todos los días porque si no se toma el tinto le da dolor de cabeza. Yo estoy encontrando que la gente va al consultorio o al departamento médico o de enfermería de manera frecuente. Y entonces yo puedo mirar lo que está pasando afuera y no necesariamente frente a una incapacidad. Entonces sí lo puedo hacer. Listo, doctora Miriam, no tenemos más preguntas. Ahora sí podemos continuar con nuestro sondeo. ¿Listo? Las medidas de asociación permiten cuantificar la relación que existe entre un factor de riesgo y una enfermedad. A falso, B verdadero. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A falso con un 1%, B verdadero con un 99%. Doctora Miriam, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien. En el anterior teníamos 90. Se cumple nuestro primer objetivo, ¿no? Brindar conceptos y se han apropiado de los mismos. Así que vamos muy bien. Muchas gracias, doctora Miriam. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Para visualizar la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, puede usar tablas de 2x2, A falso, B verdadero. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso con un 9%, B verdadero con un 91%. Doctora Miriam, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, del 55 al 91, Claudia. Creo que la tarea se hizo. Se hizo muy bien. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Se define caso al grupo de personas que tienen la enfermedad y control al que no la tiene. A falso, B verdadero. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta.
A falso con un 13%, B verdadero con un 87%. Doctora Miriam, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Nos sentimos muy agradecidos. Realmente los resultados fueron muy importantes, muy superiores al primer sondeo. Y la idea es obviamente, Claudia, como les decíamos, seguir trabajando y ver que a través de estas herramientas podemos tomar mejores decisiones. Muchas gracias. A ti, doctora Miriam, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, en esta ocasión el Ministerio de Trabajo y Positiva Compañía de Seguros se toma San Andrés. Prepárate para la Semana de la Prevención Laboral. Desde el 30 de septiembre al 4 de octubre tendremos talleres, simuladores y conferencias gratuitas sobre prevención de riesgos laborales. Cada día una nueva oportunidad de aprendizaje. Los cupos son limitados, no te quedes por fuera y nos vemos en San Andrés. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.